En verdad sentimos gozo y alegría porque estamos vivos y porque Dios nos ha dado vida y vida en abundancia. Dice la palabra del Señor que solo los muertos no pueden alabar y nosotros tenemos vida. Porque Él nos ha dado de su vida a nosotros para que podamos entender lo que Él justamente nos ha dado. Que antes estábamos perdidos en delitos, en pecados, en tristeza y en angustia. Y hoy podemos enfrentar esas mismas cosas con la ayuda de Dios, ¿no es cierto?, con la guía del Señor, enfrentarlas de otras maneras, sabiendo de que ya no son nuestras fuerzas humanas las que van a reprender esas cosas, sino la fuerza del Espíritu de Dios, que está en nosotros, como dice la palabra, que Él nos ha dado en el momento que hemos aceptado a Cristo, nos ha sellado con su Espíritu, diciendo, esto es propiedad mía, y ese mismo Espíritu es el que nos hace a nosotros sentir justamente eso, de que a pesar de que seguramente usted tiene problemas hoy, como yo, como cualquiera, pero los enfrentamos de diferentes maneras como lo hacíamos, no como lo hacíamos antes, sino como el Señor ahora nos enseña, ¿no es cierto?, a través de acomodar todo a lo espiritual y saber de que tenemos promesas de parte de Dios, las cuales se van a cumplir. Promesas de bienestar, promesas de sanidad en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo, esas promesas a las cuales si nosotros ponemos toda nuestra fe en aquel que en verdad puede hacer ese milagro, vamos a recibirla. Solamente Él pide que nosotros confiemos en Él, que nuestra fe no esté depositada en hombre, como el apóstol Pablo anoche compartimos la palabra, y dice, yo no he venido con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino en el poder de Dios. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté depositada en los hombres, sino en Dios, sino en el poder de Dios. Porque podemos estar solos y podemos quizás estar pasando alguna lucha, alguna prueba y no encontramos salida al problema. Ese es el momento en poner en funcionamiento nuestra fe. Y cuando empezamos a clamar, cuando empezamos a decirle a Dios que necesitamos de Él, con nuestras palabras, porque acá no hay que utilizar de oraciones armadas, sino de que en la desesperación, uno en su clamor, en su necesidad, con sus propias palabras le pide a Dios, creyendo, y eso dice la palabra que si nosotros creemos conforme a lo que dice las Escrituras y pedimos todo en el nombre de Jesucristo, lo vamos a recibir si creemos. Y por eso es que nosotros lo que hacemos es recordarnos lo que Él nos dice que tenemos que hacer, para que no dependamos de los hombres, sino que dependamos de Dios. Así poco a poco vamos a entender que es depositar la fe en Dios y no esperar que los hombres nos resuelvan el problema, sino que es aquel que tiene todo el poder para romper cadenas, ataduras, ligaduras. Ya no vamos a depender de un brujo, de un curandero, de un adivino para que nos solucione los problemas, sino que nosotros de donde estemos y tenemos fe, clamamos y pedimos en el nombre de Jesús y vamos a recibir todo lo que pidamos en el nombre de Jesús creyendo, dice la Escritura, lo vamos a recibir, pero nuestra fe tiene que estar depositada en Él. Y decir, yo creo de que me estás oyendo. Vamos a suponer una situación en nuestros hogares. Quizás estamos solos y estamos en angustia, pasando un problema, algo nos invadió la mente, el corazón. Y decimos, ¿cómo puedo encontrar la solución? Y no va a faltar alguno que va a decir, y vamos a ver a fulano de tal, que él tira la carta o hace esto. No. Si yo me quedo en mi casa, en ese lugar, con mi problema, y empiezo a clamar, o me encierro en mi habitación y empiezo a clamar a Dios, conforme a lo que dice la Escritura, Dios ve desde los cielos y ve de que la fe no está depositada en un hombre, ni en un curandero, ni en un hechicero, ni aquel que tira las cartas, sino dice, no, mi hijo está buscándome a mí, la opción primera soy yo. Entonces ahí Dios empieza a operar, ahí empieza a escucharnos y empieza a romper cadenas, ataduras y ligaduras, y empezamos a sentir el gozo, vamos a llorar, seguramente que nos van a caer las lágrimas, porque cuando uno está en angustia, en tristeza, necesita liberarse de todas esas cosas. Pero dice la palabra que Él va a enjuagar nuestras lágrimas. Él va a secar nuestras lágrimas. Él va a llevarse la carga. Y cuando terminamos de hablar con Él con nuestras palabras, eso es oración. Cuando terminamos de hablar con Dios, esas palabras y esa angustia, entregársela a Él, entonces salimos liberados. Por eso que es nuestro libertador, es nuestro sanador, es nuestro protector, es nuestro proveedor. Él nos provee de todas las cosas, nos protege de todas las cosas y nos da la salida también de todas las cosas. Aun cuando estemos pasando por la prueba más tremenda,
Todos tenemos pruebas seguramente, todos tenemos lucha. El tema es aprender a depender de Él en toda circunstancia. Lo primero es Él y lo último también es Él. Siempre es Él. Y cuando nosotros tenemos a Él como principio y fin de todas las cosas en nuestras vidas, entonces vamos a ver la gloria de Dios. La mano de Dios empieza a mover y vamos a decirle a los demás, Cristo me salvó, Cristo me liberó, Cristo me libertó. Y por eso es que cantamos, por eso es que arrancamos cantando con gozo, porque nos sentimos libres, ¿eh? Y esa libertad la tenemos que expresar. Quizás para muchos será locura, será, y estos locos que cantan ahí, es que tenemos motivo como para poder expresar la alegría, que Cristo nos hizo libre. Los vecinos dirán, esto es tan loco, a las 10 de la mañana, está cántico. Bendita locura, ¿no? Porque hemos conocido algo que por ahí muchos no conocen, y que es la libertad de poder gozar de las cosas que tenemos, ¿no es cierto?, alrededor, a diario. Darle gracias a Dios cuando vemos a nuestros hijos que están sanos, que están bien, que gozan de salud, cuando podemos llevar aunque sea un pedazo de pan en nuestra mesa, no con tristeza, sino que con alegría, que podemos compartirlo, podemos compartir este tiempo. Como decía, podemos de repente que alguien, en el estado ayer yo puse, ¿no es cierto?, aquellos que vieron, ¿no es cierto?, que bueno es poder que te llame alguien y te diga, dale, vení, te estamos esperando, vamos a tomar unos mates. O que alguien cuando llegás a algún lugar te abrace y te diga, hermano, te quiero mucho, vamos adelante en el Señor. Esas cosas hay que empezar a gozarlas. A veces pasamos por alto y no le prestamos mucha atención a eso, que es lo que tiene más valor en la vida, ¿no es cierto? Uno cuando empieza a hacer el balance y las aflicciones y el correr atrás de un montón de cosas por ahí, desesperado, nos hacen perder esos momentos de poder verle la sonrisa a nuestros hijos, ¿no? O que de repente, mire, mi hijo recién acaba de llegar de vacaciones y que ellos puedan estar disfrutando, aunque nosotros no estemos con ellos, pero que esté con la mamá, que esté con los otros hermanos disfrutando un tiempo, ¿no es cierto?, de vacaciones. Eso es agradecerle a Dios también, porque ellos pueden hacerlo, aunque nosotros no podamos estar. Y que de repente por ahí lo llame y que le diga, ¿cómo estás, hijo? ¿Todo bien? Sí, pa, todo bien acá, gracias por llamar, te quiero mucho, pa. Ese te quiero mucho, pa, es como, es ¿no es cierto?, un aliento de vida, es la vida misma. Esas cosas, un te quiero, a veces no prestamos atención a eso. Y sabe que es importante de que poder sentir el afecto de los demás, de poder manifestar. Sabe que esas durezas que a veces tenemos de corazón porque nos hicieron, y anoche hablábamos sobre este tema, un poco religioso, en cuanto que no podés expresar lo que en verdad sentís, ¿no? No estaba permitido, como le decía, disfrutar de un partido de fútbol. No estaba permitido de repente mirar la televisión. Y uno creía lo que le decían y fue coartándole la libertad también a los hijos. Y por ahí yo me recuerdo que nuestros hijos primeros, los dos primeros, miraban como de repente de arriba del tapial jugaban a la pelota en la calle y mi señora le dijo, no, porque el pastor dijo que eso es locura, andar corriendo como endemoniado atrás de una pelota y los chicos ahí calzados en el paredón viendo como, ¿no es cierto?, como los otros jugaban y ellos no. ¿Por qué? Porque nos enseñaron así. Creímos, como tantas cosas que nos enseñaron mal, que no poder de repente reírse. Ay, hermano, parece un loco como se está riendo, ¿no? Ay, hermano, ¿por qué? Y uno se empezó a coartar, empezó a sentir de que todo el mundo parece que lo miraba lo que estaba haciendo, y era como que uno le caía toda la responsabilidad de que uno tenía que mostrar de que estaba bien cuando en verdad estaba mal, como todos los demás. Como que no nos permitíamos llorar, pues decíamos, no, vio que el antiguo dicho de los padres, los hombres no lloran. ¿Quién dijo? Si uno cuando llora saca todo lo que está dentro, las angustias, las tristezas, inclusive uno llora de alegría. Yo aprendí a permitirme eso. A veces nosotros no nos permitimos expresar porque decimos, no, van a pensar que soy débil. No, al contrario, es cuando más fuertes somos. Porque lo dice también la palabra. Pablo decía, cuando yo soy débil es cuando más fuerte me siento, porque ya yo entrego toda mi pertenencia, toda mi vida, espiritual, mi cuerpo en el Señor, y el Señor es el que hace. Y ahí siento la verdadera fortaleza de Cristo en mi vida. Pero a veces no nos permitimos ciertas situaciones de decirle un te quiero, por ejemplo, a nuestros hijos, o a nuestra esposa, ¿no?
Entonces uno va creciendo con eso, esas enseñanzas de que uno tiene que ser como un soldado. Parece que estábamos en la milicia. Hay todavía lugares de instituciones religiosas, iglesias inclusive con doctrina pentecostal, ¿no es cierto? Como tenemos nosotros, profética, pentecostal, el día de Pentecostés, no por el nombre de una institución, sino porque creemos en la doctrina verdadera de la iglesia. Entonces, fíjese que Pablo va rompiendo eso, porque cuando leemos las Escrituras, a veces solamente tocamos versículos sueltos, y eso nos perdemos también un montón de cosas. Cuando nosotros leemos totalmente las cartas de Pablo, nos damos cuenta de que era un hombre como nosotros. Y anoche hablábamos de esto, de que él estaba luchando muchas veces contra su carne. Y demostraba de que tenía una lucha tremenda. Había cosas que él sabía de que estaban mal y que no las debía hacer, pero él de repente decía, me encuentro haciendo eso que no quiero hacer, es lo que hago. Mi ser interior, el hombre interior sabe hacer lo bueno, pero resulta que yo me encuentro esclavizado en la ley del pecado, digamos. Y dice, miserable de mí, ¿quién podrá libertarme? ¿Quién podrá socorrerme? Y ahí mismo dice en el verso 25 de Romanos capítulo 7, dice, gracias a Dios por Jesucristo. Y cuando nosotros leemos esa carta, que anoche estábamos leyendo justamente en la casa de la hermana Silvia, lo que dice Pablo, y yo digo que cualquiera que se pare y diga delante de una congregación lo que él está diciendo, y termina la reunión y tú dices, ¿viste qué carnal? Vaya a saber qué lucha está pasando este. ¿Qué será? Cayó en pecado, seguro que cayó y por eso se está lamentando. Y él no tiene problema de contarlo. Dice, yo tengo una lucha conmigo mismo. La lucha principal no es con el diablo, es con nosotros mismos. El otro está para tentarnos justamente cuando estamos debilitados. Y después nosotros, él no nos obliga tampoco. Él pone la tentación. Y nosotros, si queremos, tomamos o no. Nuestra concupiscencia, nuestro deseo, lo que está en la carne, hace que nosotros tomemos una decisión u otra. Por eso que cuando venimos a Cristo, no es que terminan las tentaciones las tenemos igual. Lo que tenemos es la ayuda del Espíritu del Señor, que en el momento de la duda, de decir, me tiro de cabeza, el Señor dice, yo estoy para ayudarte, porque vas a pagar las consecuencias. Si das rienda suelta a tu carne, vas a pagar las consecuencias. Y entonces Pablo habla sobre la lucha de la carne con el Espíritu. Tenemos el Espíritu del Señor nosotros, pero también no podemos negar que hay una lucha también de la carne en nosotros, porque no siempre estamos allá arriba, no siempre estamos espiritualmente allá arriba. Elías era uno de esos hombres, por eso nos deja el Señor las historias justamente de los hombres que Él escogió, de que ellos también tuvieron un montón de lucha. Mire, por ejemplo, Abraham, el padre de la fe. Una situación que siempre me recuerdo yo, que es cuando van llegando a un lugar, que van peregrinando todo el pueblo, y la esposa de él era muy hermosa, dice, muy atractiva, muy hermosa. Entonces cuando va llegando, él dice, lo primero que nos van a mirar son las mujeres. Entonces le dice a la esposa, le dice a Sara, vos decís que sos mi hermana, para que no me corten el cuello, porque si van a querer quedarte con vos, lo primero que van a descartar al marido. Entonces, vos decís que sos mi hermana nomás. El padre de la fe, lo dice la palabra, Abraham, el padre de la fe. Es decir, que simbológicamente hablando, él es también nuestro padre, ¿no es cierto? Dice, hijos de Abraham sois, si tenés la fe que tenía Abraham. Pero nos encontramos que vemos esa situación de Abraham, que tuvo miedo, que él dijo, no, me van a matar. Es decir, que eso que cuando viene, cuando decimos tenemos miedo que nos maten. Y bueno, Abraham tuvo miedo que lo maten. ¿Y qué buscó? Una opción de decir, no pensó, bueno, pero si Dios me envió a hacer algo, seguramente me va a proteger. En ese momento no mostró mucha fe, sino que dijo, yo voy por mi vida, salvo, le entrego a mi mujer y salvo mi vida. Un poco es lo que dijo. Sin embargo, pasó algo dentro de ese pueblo. Cuando le preguntaron a él quién era, la mujer dijo, no, es mi hermana. Y le mintió al rey. Y el rey dice que le gustó la mujer, le gustó a Sara, y la quiso tomar como mujer. Pero ¿qué pasó? Cayó una plaga. Entonces
¿no es cierto? Se pusieron un poquito en donde que la plaga, ¿no es cierto?, estaba ahí en el pueblo, y dice, ¿qué pasó? Hasta que descubrieron que no era la hermana, sino que la esposa de Abraham. Entonces lo llamaron a Abraham y le dijeron, ¿por qué nos hiciste esto? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué no dijiste la verdad? Mirá ahora la plaga que tenemos, por culpa de tu mentira. Y era el padre de la fe. Y yo veo esas situaciones, y lo veo a David, un hombre conforme al corazón de Dios, dice la palabra. Sin embargo, David, ¿no es cierto?, que estaba preparado para batallar. Es más, como él no era sacerdote, él era rey, era un guerrero, Dios le permitió, ¿no es cierto?, que tomara de las mujeres de su pueblo, digamos, mientras sea de tu pueblo, tomá esposa, tomá concubina, ¿no es cierto? Y él tenía la libertad de hacerlo. Sin embargo, caminando, dice, por el palacio, vio que una mujer se estaba bañando, que no tenía la que quisiera bañándose, si le había puesto a bañarse, uno piensa, hubiera puesto a bañarse a todas sus mujeres para no tentarse. Sin embargo, vio una mujer que se estaba bañando, Betsabé, y sintió algo, se dejó atraer. Sí, estaba mostrando que era un hombre también común, no eran superhombres, eran hombres comunes. Y a esto voy, que si Dios dejó en las Escrituras las historias estas, es para mostrarnos de que todavía los hombres en la carne podían también servir a Dios, porque su espíritu tenía contacto con Dios. Nada más que había situaciones que, como todos nosotros, nos toca pasar. El tema es que a veces nosotros queremos ocultarlo, porque no podemos decir que somos débiles. No podemos decir que hemos mentido para salvarnos. No, porque ¿qué van a decir los demás? Tenemos a David, tenemos a Abraham, y así varios padres de la fe, por llamarlo así, que tuvieron que luchar contra sus propias, les trajeron consecuencias, sí, contra su propia carne. Y Pablo estaba diciendo lo mismo. Las cosas que a veces yo, en mi mente, mi ser interior, sabe hacer lo bueno, pero resulta que mis miembros se rebelan y hago cosas que no tengo que hacer. Pero en Romanos capítulo 8, verso 5, él mismo empieza a analizarse él, porque él está hablando de él. No está hablando así porque hay hermanos que viven en la carne y porque a veces son los hermanos. Nosotros que estamos acá no. Si somos todos hermanos, yo también puedo pasar por la misma situación. Y por eso que la palabra a nosotros nos aconseja que siempre debemos ponernos en el lugar también del otro que está pasando esa lucha, no para condenarlo, sino para ayudarlo y para tener misericordia y piedad, porque esto es el Evangelio, misericordia y piedad, porque no hay ninguno perfecto. Dice Romanos capítulo 8, verso 5. Y quiero enfocarme conforme a la misericordia y la piedad, porque si lo leemos así crudamente, pareciera que nos está condenando a todos. Y si lo leo así, hasta yo siento que estoy siendo condenado, porque yo tengo lucha también con la carne. Pero vamos a enfocarnos en la piedad y en la misericordia de un hombre que está reconociendo, ¿no es cierto?, que tiene tentaciones y que a veces hace lo malo también. Pero por eso Dios no lo descartó. Al contrario, Dios no se equivoca cuando nos llama. Dios no se equivoca. Dice Romanos 8, capítulo 8, verso 5. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y tomándolo así crudamente, digamos, entonces yo me analizo yo y digo, estoy destituido, porque no todo el tiempo vivo en el Espíritu. Porque a veces lloro, me angustio, me pongo triste, me alegro, mis sentimientos están vivos. Y a veces ese de darle libertad, me encuentro de que si no pongo freno, pero no soy yo, sino el Espíritu que habita en mí. Pero eso no quiere decir que no pase las mismas necesidades y cosas de todos. Y cada uno de ustedes sé que también. Entonces, ¿qué dice? Sí, los que viven conforme a la mente, o que de repente sabiendo de que estas cosas pueden ser perjudiciales a mí, no lo hago solamente una vez, sino 2 veces, 3 veces, 4 veces, y vivo ya, mi vida es dependiente solamente de la carne, entonces sí hay una diferencia. Pero yo tengo el Espíritu en mí, el Espíritu del Señor, que gracias a Dios es el que nos pone freno. Digamos como que son los frenos como los caballos, que dicen, ¿vio cuando los frenan a los caballos? Bueno, el Espíritu hace eso con nosotros. ¿Vio que dice que tienen las arras del Espíritu? Bueno, las arras del Espíritu es que nos sostienen también para que no
vivamos totalmente en la carne, pero sí estamos en la carne, porque si usted se golpea ahora, o se quema, usted le siente, entonces es porque está en la carne todavía. Y por algo dice que carne y sangre no van a heredar el reino de Dios. Por eso va a tener que ser transformado este cuerpo. Porque es la corrupción que hay en nuestros cuerpos todavía, porque el Señor lo que sana adentro sanó. El ser interior, el alma, es la que recibe, ¿no es cierto?, la bendición de Dios. El sello está ahí, está el sello del Señor. Pero seguimos viviendo en esta carne, que tiene demanda. Lo que nos da la fortaleza, la fuerza para poder, de alguna manera, no volver a hacer las mismas cosas que hacíamos antes, que nos gustaban antes. Entonces ya está sujeto eso. Ya no vivimos totalmente dándole la libertad a la carne, sino que si estamos en la carne, pero bien, es el Espíritu que mora en nosotros el que nos ayuda a sujetar y a no tomar esas cosas que hacía. Alguno robaba, ya no roba más, ¿no es cierto? Pero ¿quién lo hace eso? El Espíritu que nos convenció a nosotros y que dice que eso está malo. Pero seguimos viviendo en la carne. No robaremos, pero tenemos otras demandas de la carne. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Por eso es que ya no vivimos dependiendo de las cosas que nos gustaban antes. Porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Digamos, lo que todos queremos solucionar a través de la fuerza humana. Lo que, como le digo, cuando hay un problema, nos olvidamos de Dios y vamos nosotros, como hacíamos antes, digamos, porque vivíamos en la carne y las soluciones que buscábamos eran de la carne. Si había un pleito, vamos a ver quién es más guapo. Nos remangábamos y salíamos como la carne. Pero ya en este momento, cuando hay un pleito, ¿qué hacemos? Señor, toma control y dominio de esta situación. Señor, te entrego este problema a ti. El problema está. A veces como que nos queremos ir, ¿no? Pero hay algo que nos sujeta. Eso nos muestra que todavía estamos en la carne. Y así con cada situación. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si no es de él, va a vivir totalmente toda la situación en la carne. Y eso le va a traer aflicción. Eso, ¿por qué? Porque va a querer solucionar con su fuerza y a la larga va a caer en depresión. Le va a traer aflicción y después le va a oprimir de tal manera que lo va a sufrir en su propia carne. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir los deseos de la carne, y así viviréis. Si tengo tentación, si le doy... Y esto es lo que le digo a los hermanos en este tiempo. Todos los ministros, los pastores, evangelistas, el cargo no quiere decir que está por encima de todo en cuanto a que ya tiene el cielo ganado. Todos estamos luchando de una u otra manera, de una u otra tentación, para poder vencerla todos los días. A veces pensamos de que ya hemos vencido ciertas cosas, y por ahí aparece una situación donde te descoloca. Y otra vez te acordás que si saliste de una, vas a salir de esa. En cambio, si vivís conforme a la carne, si caíste una vez, vas a caer 2 veces, 3 veces, 4 veces, 10 veces. Las veces que te aparezca la situación esa, vas a darle lugar a la carne. Pero como el Espíritu de Dios que habita en nosotros dice que Él nos cela con celo santo, ¿no? Nos cuida, nos protege. Entonces nos advierte. ¿Por qué? Porque el Espíritu está en nosotros. Si no tuviéramos el Espíritu, eso es lo que hace el Señor. Seríamos desastre. Y los que estamos adelante tenemos las mismas luchas. No es porque sea un pastor de renombre. Por eso que el apóstol Pablo hace mucho hincapié en esto. Que no poner la fe en los hombres. Porque los hombres son a los cuales uno le pone toda su fe y le dice, yo te tengo fe a vos. Ya está entendiendo mal el Evangelio. Porque ese hombre también puede caer. Por más pastor, evangelista o lo que sea, y por más renombre que tenga, y por más que haga saltar, no sé, a todo el mundo, todavía vive en la carne, no es un marciano. Usted lo pellizca y va a ver cómo se da vuelta y le dice, ¿qué hiciste? Va a sentir el dolor, es decir, todavía vive en la carne. Y seguramente que está luchando con ciertas cosas, que más vale que no se lo va a decir. Trata de soportarla, de pasarla a él,
de llevársela a los pies de Cristo y va a clamar y va a gemir, quizá va a pedir oración a los hermanos, pero no le va a decir, a veces por el prejuicio de decir, no puedo mostrar debilidad delante de los hermanos. No, si somos débiles nosotros. Dice la palabra, siervos inútiles somos. Si algo somos, dijo el apóstol Pablo, es simplemente porque Dios nos ha llamado, Dios nos ha preparado, nos ha dado de su espíritu, que si no tuviéramos el espíritu del Señor, seríamos un desastre. ¿Y para qué el Señor, como decíamos ayer y leíamos en la carta de Pablo a los Corintios también, que dice que a quién llamó? A lo menospreciado, a lo que no es, a eso que era una basura, dice, a eso que en el mundo no teníamos lugar, a eso que éramos un desastre, quizás viviendo en la carne y haciendo cualquier barbaridad. Bueno, a eso llamó, y que la sociedad lo tenía como perdido, llama a ellos, los prepara, le da de su espíritu, los capacita, los pone quizá en el ministerio, pero que dice la palabra del Señor que no debemos olvidarnos de dónde nos sacó, porque no llamó lo mejor, llamó lo peor que había. Y la transformación que hizo en la persona, la hizo Él. Por tanto, otra persona que ponga la confianza en mí, ¿no es cierto?, ya está errando. La confianza siempre tiene que estar puesta en Él, porque Él sigue tratando conmigo todavía. La obra que comenzó en mí todavía no la culminó, como en ustedes. Yo estaré en otra etapa, pero sigue todavía trabajando el Señor conmigo. Y yo me sigo dando cuenta de que hay cosas que por ahí la tenía como la saco de taquito, que no están así, que me tengo que parar firme todavía. Y el Señor, ¿por qué permite ciertas cosas? Para mostrarnos de que somos falibles sin Él. Por eso dice la palabra que es apartados de mí, nada podéis hacer. Y podemos decir que apartados de Él, nada podemos vencer. No podemos vencer nada de los problemas si no es con Él, y en Él, estando en Él. Con nuestras dificultades, por eso le cité la vida de Abraham y de David, porque a veces decimos, no, en la primera caída ya estoy perdido, chao, me voy al mundo porque no tengo más solución. No, pará, vení, humillate, entregarle tu carga al Señor. Decirle, Señor, yo reconozco esto, soy débil, hay que decírselo a Dios. Vio que a veces se utiliza como la confesión a los hombres. Venga, confiésese delante del hombre. No, la confesión verdadera es delante del Señor, porque Él es el que tiene el poder para llevarse las cargas, perdonarnos los pecados, ¿no es cierto? Y dejarnos, pero naceda, nuevamente. Pero tenemos que tener la suficiente fe, digamos, y confianza, porque eso es lo que busca Dios, que tengamos confianza, de que sea cual sea la situación. No sintamos nosotros de que estamos perdidos, ya no hay más solución. No. Anoche citábamos y nos recordábamos de la mujer, ¿se acuerda de la mujer que la agarraron en el mismo acto de adulterio? Esos que la agarraron conocían la ley de Moisés. Es decir, tenían conocimiento de la ley. Por eso la trajeron y dice, maestro, dice en la ley que aquella que es sorprendido en adulterio tiene que ser apedreada, tiene que ser sacada en la calle, expuesta públicamente y tiene que morir apedreada. ¿Qué dices tú? Y uno podría haber esperado de que el Señor le citara las Escrituras como nosotros. Y acuérdense de Génesis, capítulo no sé cuánto, y de Éxodo, Levítico y Número, qué sé yo. No, el Señor escuchaba nada más. Y seguramente todo lo que tenían que decir, esa que la traían a acusar a esa mujer, que en verdad había sido encontrada en ese acto. Pero Jesús venía a cambiar, ¿no es cierto?, esa ley de que agarraban a uno haciendo una macana y lo mataban enseguida. Ese era el pago. Entonces Él los indagó a ellos y le dijo, bueno, está bien, la ley dice eso, sí, está bien. El que esté libre de pecado, es decir, el que no haya hecho ninguna macana, sea el primero en tirar la piedra. El que esté viviendo así, le tocó la conciencia. A ver, anímese, a ver, este pecó. Pastor, este cayó en adulterio, tráigalo, venga. Empiecen a ver el que esté, yo le haría eso, el que esté libre, que no haya pensado, no haya tenido un mal pensamiento, el que no haya deseado algo que no le correspondía, el que no haya mentido, el que no haya robado, bueno, agarre una piedra y empiece a apedrear a ese que me traen acá adelante. Es más o menos lo que hizo Jesús, para mostrarle de que no había ninguno perfecto, no hay ni uno perfecto, ni aún los que estaban ahí viviendo en tiempo de la ley. Lo que pasa es que ellos no estaban dispuestos
a contar que hacían macana. Entonces se presentaban como jueces que le decían, Señor, mira, ay, imagínense esta situación hoy. Ay, Señor, mire, está tomando todavía. Sabe que se emborracha. ¿Y qué dice la ley, Señor? Que los borrachos no entran en el reino de los cielos. ¿Y el Señor qué diría? A esos que lo traen, a ese borracho. Y bueno, el que tenga buenos pensamientos, buenas acciones, que cumpla con la ley, el que ame a su enemigo, el que ame, que no haya mentido en este tiempo, que no haya difamado, que no haya tenido un mal pensamiento, bueno, empiece ese a agarrar la piedra, no queda ni uno, a ver que se va libre. Lo dejan al borracho con el Jesús, como hicieron con la mujer adúltera, porque no hay ni un perfecto. Todavía estamos batallando en este cuerpo que es de carne y que tiene demanda, tiene deseos, y que a veces el ser humano no sabe cómo controlarlo, y el Espíritu de Dios fue dado para eso, para ayudarnos a poder controlar eso. No quiere decir que van a desaparecer así por sí, porque es una lucha constante, todos los días. Porque dice la palabra que todos los días somos tentados, pero gracias a Dios por Jesucristo. Y por eso que cuando Pablo dice, ¿por qué escogió el Señor a los hombres lo peor que hay en el mundo? ¿Por qué trata con ellos? ¿Por qué le habla, ¿no es cierto?, como a nosotros? A mí no me sacó de la facultad, no fue a buscarme allá en Harvard, sino del barrio, de la mugre. Entonces yo sé que hoy, sabiendo de dónde me sacó, no me puedo jactar y decir, hasta el superpoderoso. No, al contrario, tener piedad de aquellos que están pasando las mismas cosas o peores cosas que yo. Porque sé de dónde me sacó y tengo que ejercitarme en eso, en la piedad. Cuando yo me la creo y cuando yo creo de que soy el super ungido del Señor, chao, se terminó la unción. Pero cuando yo mantengo, sin olvidarme de dónde el Señor me sacó, entonces sé que estoy en lo correcto, con mis dificultades, con mis errores, porque no soy perfecto tampoco. Yo reconozco delante de Dios todos los días, digo, Señor, te fallé en esto, Señor, quizá he pensado mal sobre esta situación, Señor, hay cosas que están batallando en mi cuerpo que yo pensé que tenían dominada, pero me doy cuenta que no la tengo dominada, no la tengo gran claridad. Ayúdame, Señor, ayúdame para poder vencer, Pero si no tuviera el Espíritu del Señor, ni me acordaría de Dios. ¿A dónde iría? Le daría rienda suelta. Y dale que va, y que viva la vida, ¿no? Entonces, lo que Pablo habla en Romanos muestra de un hombre natural, común. Yo que cuando ellos aparecían en algún lugar, a Pedro, dijeron, no, son nuevos dioses, cuando veían las señales que Dios hacía a través de ellos, decía, hoy a venir y nos trae cosas nuevas, seguramente que son dioses. No habrá bajado Apolos, no habrá bajado esos dioses griegos, no serán esto la reencarnación de... No, porque el ser humano piensa de que podemos alcanzar la perfección por nuestras propias fuerzas y no se puede. Es solamente dejándolo a Dios que tome el control de nuestras vidas. Dice, sí, porque si vivís conforme a la carne, habráis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir los deseos de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Por qué nos consideramos hijos de Dios? Porque justamente cuando vemos que nos vamos de cabeza al pozo, clamamos al Señor, decimos, Señor, si no me agarrás, Señor, y salgo corriendo como caballo de bocado y no sé, voy a hacer desastre. Sí, pero hermano, ¿qué estás diciendo? Usted no tiene el Espíritu. Sí, pero Elías también era un hombre conforme, dice, a nuestros propios deseos, que hacía descender fuego del cielo, lo leímos la otra vez, hacía descender fuego del cielo, le cortaba la cabeza a los profetas, pero después vino uno y le dijo, ¿sabés que anda Jezabel matando a los profetas? Ya mató 50. ¿Qué? A correr, dijo Elías. ¿Cómo no había matado a 450 profetas de Baal, ahí en el monte Carmelo? Había hecho descender fuego del cielo, Dios le respondió con fuego del cielo, las señales tenía, y resulta que después se enteró que esta mujer andaba persiguiendo a los profetas y a correr, dijo. Y es más, no solamente que corrió y se escondió y que aún ahí corriendo, fíjese, aún ahí corriendo, llega a un lugar donde tomaba agua ahí de un lago, no me recuerdo cómo se llamaba el lugar, que lo llevó a un lugar, ¿alguien se acuerda? También me olvido.
Y que las aves, dice, los cuervos venían y le alimentaban, le traían, ¿no es cierto?, el alimento. ¿Cuál era la situación de Elías? Dios lo estaba viendo que estaba corriendo, que estaba huyendo. Y aún él dijo, Señor, no puedo más. Más bien matame. Yo también lo dije alguna vez. No puedo soportar esta situación. Señor, cortame. Señor, llévame. Y el Señor le dijo, no, Elías, no. Come, bebe, ponte de pie y vamos, muchachos. Largo camino te espera. Digamos, ¿y qué era? Era Elías, era un profeta de Dios. Era un profeta que, una unción, pero en ese momento estaba mostrando de que también era humano, como nosotros. Y dice la palabra en el libro de Santiago, que él era un hombre conforme también a nuestros sujetos, también a nuestras necesidades, nuestros deseos. Era un hombre común. No hay superhombres. A veces cuando se pone la mirada en los hombres como super y que le van a solucionar los problemas a la gente, justamente se cae, si bien no adoramos y no idolatramos imágenes de yeso como cantábamos al principio, porque nosotros no adoramos imágenes de oro, a veces adoramos imágenes de carne y hueso que son los hombres, e idolatramos a hombres y mujeres, y le damos el primer lugar antes de poner en el primer lugar al Señor. También pasamos a ser idólatras, no de imágenes, pero sí de hombres y de mujeres. Y Pablo lo que no quería es que a él lo tomen como si fuera un Dios, como que estaba por encima de Jesucristo. No, él dijo claramente, yo soy un ministro del Señor, nada más. Que por misericordia Dios ha querido depositar de su gracia, su gloria y su poder en mí. Yo no hago, lo hace Él a través mío, porque le ha placido así. Él dice el que llama, ¿no es cierto? Y dice, 1 Corintios capítulo 15, 50, y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Esto es lo que hablábamos anoche, es decir, que cuando estamos esperando, ¿no es cierto?, la venida de nuestro Señor Jesucristo, hablamos del arrebatamiento. Él va a hacer la transformación que hay que hacer en la carne. Él va a hacer la total transformación. Porque dice que en aquel momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán, ¿no es cierto? Y nosotros que estemos vivos, seremos también transformados justamente con ello. Es decir, va a haber una transformación, porque carne y sangre no puede heredar el reino de Dios. Este cuerpito de pecado, este cuerpito corrupto que estamos peleando todos los días, porque dice que no tiene tentación, miente, porque la palabra dice que todos los días, de una o de otra manera, por ahí ofendemos a Dios con nuestros pensamientos, con nuestra mirada, con nuestros deseos, con nuestras palabras, con cosas que por ahí todavía están en la carne. Y cada uno, lo bueno es que reconozca que tiene dificultades todavía. Ocultar nos podemos ocultar entre nosotros. Por ahí yo he vencido una parte de la que usted todavía, alguno no puede vencer. Yo he vencido por ahí en la bebida, pero tengo otro problema, y usted está luchando con la bebida. Por ahí otro, por ejemplo, yo vencí el tema del juego. Si yo levantaba dinero, pero al mismo tiempo en mi dinero la mayoría la invertí ahí creyendo que me iba a salvar. Es decir, vencí eso, pero todavía tengo otras cosas, porque venimos acarreando un montón de cosas, y quizás usted está. Yo vencí el juego, pero usted quizás no. Yo vencí la bebida, pero quizás usted no. Y está con esa lucha, pero yo tengo otra lucha. Entonces que estamos todos los días batallando contra nosotros mismos, nuestros miembros, nuestros deseos, nuestras concupiscencias. Concupiscencia es deseo de la carne, es lo que la carne desea. Entonces nosotros cuando vamos al Señor, el Señor nos muestra, esto te falta. Yo siempre digo, cuando yo me arrodillé a orar, y una lucha tremenda, ¿no es cierto?, en casa con nuestro matrimonio, porque también los pastores, que no lo digan, no quiere decir que no lo tienen, problemas en las casas, como cualquier matrimonio, la esposa con el esposo con la esposa, lo que se vive mucho en este tiempo de apariencia, y eso es lo que Dios quiere que no seamos nosotros, caretas. De que por ahí usted ve a un pastor con la esposa de la mano para mostrarle a todos cómo tienen que vivir. La agarra de la mano para que usted la vea. Después cuando llega a la casa ni un beso, nada la pasa. Y capaz que está peor que cualquier hermano, cualquier matrimonio. Entonces, y uno dice, ay, qué hermoso matrimonio como el pastor. ¿Cómo quisiera estar como usted? Sí, como está usted cuando viene a la iglesia, cuando está en la casa. Por eso que cuando a mí me preguntan,
o yo mismo me pregunté, ¿cómo qué matrimonio me gustaría estar con mi esposa? Y yo digo, no como ninguno, porque conozco, dejá con mis problemas, cada uno tiene su problema, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es poner su casa, su familia en las manos del Señor. Y el Señor, y otra cosa, cuando yo le decía al Señor, me arrodillaba y decía, ay Señor, tratá con mi esposa, mirá el carácter que tiene, Señor, mirá qué dura que es, mirá cómo me trata. Y le hice un panorama, le saqué una radiografía, le mandé al Señor de mi señora. Y el Señor me dice, ¿y vos? ¿Y por casa cómo andás? Vos todavía tenés esto. ¿No será que la causa que sea así es porque vos todavía no dejaste esto? Y vio, porque el Señor nos expone a nosotros con Él. No nos dice, sí, tenés razón, porque una cosa cuando nos sentamos con el amigo y le sacamos ficha a la esposa, o se junta la mujer y le sacan ficha al marido. Eso es lo común de ahora. Pero cuando vas al Señor y te sentás con el Señor, cuando vas a la oración, dice, no, primero voy a tratar con vos, te voy a sanar a vos. Y vos te vas a encargar de pedir por ella. Si la amás, vas a pedir por ella. O viceversa, a la mujer con el marido. Y entonces ahí ya, mirá, vos tenés estos errores. ¿Vos te quejás de aquella gritona? Sí, y vos tenés esto que es peor. ¿Vos te quejás de aquella? Sí. Cuando trató así, dejé de... No, Señor, ayúdame a mí entonces. Ayúdame a mí porque la salvación es personal. Seguramente vas a tratar con ella en otro momento, pero primero ayúdame a mí. Y me metió ahí, y claro, cuando uno lo mete el Señor en la zaranda, y la palabra, vio que la palabra dice que es un espejo donde nos miramos nosotros mismos. Cuando me mostró lo que él me veía, dije, está bien Señor, guardalo, no te pido, trata con ella y trata conmigo. Y empecé a ponerle más énfasis a lo que yo tenía que hacer los cambios. Y ahí me mostró el Señor, justamente, que faltaba de que yo demuestre muchas veces el afecto, por lo primero que le decía, porque nos habían preparado. Vio que a veces la mamá, yo me acuerdo siempre mi vieja que me decía, bueno, cuando salgas me daba las 10.000 recomendaciones. Que portate así, que no hagas esto, que no hagas lo otro. Y usted salía como un soldado ya de chiquito, ¿no? Y donde medio que torcía la cabeza, le agarraba la oreja y lo hacía. Así se la volvía a poner para acá. Entonces como que uno se hacía responsable, ¿no es cierto?, de que guarda, que todos los detalles hay que guardar. Y no podía ni reírme, no podía tener libertad para correr, para eso. Venía acá, ¿qué estás corriendo como loco? ¿Qué esto, qué lo otro? No, pero es común, es que uno se está desarrollando y entonces uno se va encerrando. Y después cuando es grande, a mí me pasó, por eso lo digo, y lo digo para que no le pase a usted, de que cuando tuve que ir a trabajar, yo mismo me cuestionaba. Tenía que ir, el primer trabajo era el ayudante de albañil. Y yo no conocía las herramientas, si era el primer trabajo. Y aparte, que nadie me enseñaba, porque también es eso. De que si uno anda por ahí, de repente el vecino está arreglando algo y uno de chuma le pregunta, ¿qué es eso? Un fratacho. Y esto, una tenaza. Entonces uno va conociendo, pero si está encerrado porque lo cuida tanto la madre que no lo deja el contacto con usted, no sabe ni qué es un fratacho. Y yo decía, primer trabajo. Y cuando me pide una herramienta y yo no sé, yo me lo cuestionaba. Y cuando me pide una herramienta y yo no sé qué herramienta es, se me van a matar de risa. Me van a decir, ¿qué viviste? Encerrado en un convento de monja. Entonces como que me daba miedo dar ese paso. Aunque a usted le parezca ridículo, eso me fue trabajando y me fue encerrando y no me dejaba ser yo mismo. No podía crear mi propia personalidad, porque cada persona tiene su personalidad. Entonces yo vivía conforme a lo que al otro le agradaba, no porque mira qué va a decir el vecino. Entonces primero miraba al vecino para salir y después vio que cuando sale, hace cosas y por ahí y está mirando a ver si el vecino lo ve o si el otro lo ve y cómo lo ve, porque se siente culpable de todo, hasta de jugar. Parece mentira, pero es así. Entonces eso a uno lo va cerrando y no lo deja desarrollarse, y no lo deja ser uno, y uno tiene que ser uno, ¿no es cierto? Cristian tiene que ser Cristian, no tiene que ser Cristian como quiero yo, sino Cristian tiene que ser Cristian con sus errores, con sus virtudes, y él sentir la libertad. Y que Dios le va a corregir lo que tiene que corregirle. Si el Espíritu del Señor está en él, si quiere mandarse una macana, y el Señor le va a hablar. Y si le quiere oír, y bueno, va a obedecer. Y si no, le va a dar rienda suelta a la carne. Y bueno, se pagará las consecuencias, pero aún así los errores nos sirven para aprender. Pero si yo digo, no me puedo equivocar, tengo que ser perfecto, no hay ninguno perfecto. Claro, cuando vamos al Señor nos damos cuenta
de que no hay ninguno perfecto, de que Él quiere tratar con nosotros como somos tal cual, con nuestras locuras, con nuestros berrinches, con nuestro mal carácter, con un montón de cosas que tenemos, pero Él quiere tratar con la persona. Los que estamos acá, estamos en la misma condición, los que estamos de este lado, porque sigue tratando el Señor con nosotros, Hay situaciones que no serán como la suya, pero hay situaciones también que tenemos que pasar nosotros, que algún día cuando llegue, que el Señor lo ponga de este lugar, te vas a dar cuenta que no tiene nada que ver con la de allá, y son más fuertes a veces, y que uno tiene que irse de cabeza y llorar y decirle: Señor, agarrame, no me dejes salir y ayúdame, pero porque tenemos el Espíritu. Si no tuviéramos el Espíritu, haríamos desastre. Y Él llama, ¿no es cierto? El Señor justamente me llamó a mí con todos estos defectos. Ahora, ¿por qué lo hizo? Pregúntele al Señor, como yo le digo. Pero yo reconozco que todavía el Señor tiene que seguir tratando conmigo, digamos. Y que, como cualquier ser humano, aprendí a tener libertad para expresarme también, para expresar mis sentimientos. Puedo expresar, y es lindo, yo le digo que es lindo. A veces no estamos tan cerrados. Pero recuerdo que le decía una vez, me dijo: Carlos, abrazalo a tu hijo, ¿no? ¿Por qué no lo abraza a tu hijo? Y yo que a alguno le cuesta, no sé si ustedes lo hacen, ¿no? Pero ir y agarrar, abrazarlo, como quien abraza a cualquiera, porque hablaba de la hipocresía una vez el presidente de nuestra misión hace poco. Y el Señor le habló de esta palabra a él, y le dijo: sos un hipócrita. ¿Por qué? Porque vos te vas a un montón de convenciones de aquí, convenciones de allá, y cuando vos te encontrás con los hermanos, ¿qué haces? Mano, paz de Cristo, Dios le bendiga, un abrazo fuerte, y cómo está, y lo besás, y está ahí, compartí. Y cuando llegás después de estar en esas convenciones a tu casa, sí, hola querida, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? ¿Listo? Hola, ¿qué tal, papi? ¿Todo bien? Sí, a los hijos. ¿Por qué no vas a abrazarlos y también decirles: ¿sabes? También te extrañé, qué lindo esto? Y los hijos se lo hicieron ver. Y esto le dijeron: papá, sería bueno que un día te tomes un trabajo. Las mujeres, porque las mujeres son más directas, ¿no? La hija, una de las hijas le dijo: papá, nos gustaría que también, así como le haces a los hermanos en la iglesia, que a veces hasta chiste hacia allá, pero venías a casa y sos así serio, que no haces ni un chiste, no haces nada. Bueno, que te pasas haciendo chiste en la iglesia, que así seas con nosotros. Que te tomes un día y que venga, que así como los abrazás a los hermanos y hacen chistes y se ríen, que venga y nos agarre a nosotros y nos tomes un día y también te rías y agarres a mamá y le diga cómo está, y que lo mismo. Claro, y eso el Señor le fue enseñando, que estaba siendo un hipócrita. Y muchas veces nosotros creemos, los ministros más que nada, los que estamos de acá, que tenemos que mostrar que estamos perfectos. Y yo voy a la palabra, y Pablo mostraba lo que era, Pedro mostraba lo que era, discutieron, dice la palabra. Y Dios lo dejó ahí para que vean de que todavía tenían cuestiones que limar. Si bien los dos tenían el Espíritu del Señor, pero justamente para evitar problemas, dijo: bueno, yo me voy con el hermano para aquel lado, vos andate con el problema. No hay problema, evitemos problemas. Pero había discusiones. Dice las Escrituras que había discusiones también entre... Había discusiones fuertes entre ellos. Entonces, para evitar un mal al peor, y que no eran hombres de Dios, uno era, ¿no es cierto?, para los gentiles, que predica a los gentiles, y el otro que predique a los judíos. Y sin embargo, tenían todavía esas cuestiones. Es más, Pablo le llama la atención a Pedro por una situación que veía cuando venían los de la ley, los judíos, se apartaba de los hombres comunes que no eran judíos, se iba con los judíos y como que al otro le daba la espalda. Yo soy como diciéndose: no, dejemos aquello, porque la ley dice que no es bueno. En ese momento se acordaba la ley, que no es bueno que un judío se junte con los gentiles. Entonces es como para que no le recriminen nada, se ponía con los judíos y lo despreciaba a los gentiles. Entonces Pablo le dice: no se debe hacer así, porque Dios no hace excepción de personas. O vienen los judíos, vos te juntás con los judíos y dejás a los gentiles. ¿Tenés miedo? No, entonces no estás haciendo las cosas bien. Entonces los prejuicios, eso también tenía. Fíjese que Pedro, el que fue lleno del Espíritu Santo en el aposento alto, digamos, porque estaba mostrando que todavía, aunque tenía el Espíritu del Señor, era hombre y se equivocaba y hacía cosas que por ahí no tenía que hacer. Y Pablo también, él mismo dice: yo me aflijo, tengo frío, tengo hambre, me enfermo, porque a veces cuando en el Evangelio nos habían enseñado a nosotros
¿Cómo un cristiano está enfermo? El cristiano no se puede enfermar porque tenemos el poder de Dios, la unción de Dios y no sé, la mar en coche. Sin embargo, Pablo dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? Es decir, yo también me puedo enfermar. De hecho, tenía un aguijón en la carne que los historiadores dicen que podía ser una enfermedad en la vista, ¿no? Pero la Biblia no dice, pero sí tenía un aguijón en la carne. Por eso que él dice, clamé 3 veces al Señor pidiéndole que me saque este aguijón que tenía. Y el Señor me dijo, Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces él dice, bueno, me dejó este aguijón, habrá pensado, para que justamente sea débil y no me la crea, para que no me jacte, y que para que cuando me quiera levantar el orgullo y decirme que soy yo, el Señor me diga, ¿y por qué no te saca el aguijón? O sea, que tenés tanto poder, que tenés en tu carne. Entonces él, ahí volvía los pies a la tierra. A veces nos salimos, sacamos los pies de la tierra y pensamos en que somos ya, que podemos andar por la estratosfera, como decía la otra vez, que somos ángeles súper poderosos, y el Señor nos deja y nos baja a tierra. Permite algo que haga, y ya viste que todavía estás en la tierra, todavía te enojas, todavía tenés malos pensamientos, todavía pasan por tu mente un montón de cosas, todavía hay situaciones que te cuestan controlarlas. ¿Y a dónde vas cuando alzas eso? Venís a mí, entonces todavía estás dependiente de mí. Yo soy el que hace las cosas. Apartado de mí no vas a poder hacer nada. Pero la lucha principal, hermano, ya para culminar, le digo, es con nosotros mismos. La primer guerra que tenemos es contra nuestros miembros. La primer lucha. El diablo está ya matándose de risa, esperando a ver qué hacen. De ahí de vez en cuando nos saca una tentación y dice, mirá, ¿te acordás que a vos te gustaba esto? Mirá, quería agarrar. Y si nosotros estamos en el Señor fortalecidos en ese momento, más vale que oramos y decimos, Satanás, fuera en el nombre de Jesús. Pero un día estamos débiles, no siempre estamos allá. Por eso dice que tenemos que estar constantemente orando en todo tiempo, porque Satanás anda alrededor nuestro buscando a quien devorar. ¿Y de qué manera nos quiere devorar? Haciéndonos caer. Yo no le digo que es fácil, porque hay que pasar por esa situación. Le digo porque para poder hablar uno tiene que haber pasado por situaciones extremas donde tiene que tirarse de cabeza a clamar, y del alma tiene que salir el clamor, no de la boca sino del alma, y pidiéndole, Señor, guárdame, no quiero caer, pero Señor, esto es más fuerte. Y yo le decía, yo siento que esto es fuerte y que me quiere llevar y que me quiere arrastrar, y es como que estoy a punto de ceder, Señor, estoy a punto de ceder, y si vos no haces nada, Señor, vos sabés que mi carne se quiere ir. Y por eso acudo a ti. Tu palabra dice que aquel que es tentado, ¿no es cierto? Que ¿a dónde tenemos que recurrir? Aquel que pudo soportar la tentación, que es Jesús, que fue tentado en todo, y que Él es el que puede socorrernos. Y por eso es que tenemos que aprender de que si ese Espíritu del Señor está en nosotros, tenemos la solución. Y si alguno ha caído, por ahí conocemos que alguno ha caído, extenderle la mano a ese, porque no vaya cosa que mañana seamos nosotros los que estemos del otro lado. Considerando al otro como a ti mismo, dice la palabra. Y aún entre ministros, le digo, aún entre pastores, todos tenemos que estar dependiendo el uno del otro. Sus oraciones es importante para mí. Yo me sostengo, yo siento que sus oraciones son a veces las que me sostienen, porque a veces no tengo ni tiempo ni para la oración en ese momento. Y es como que en ese momento el otro aprovecha y me quieren llevar. Pero yo siento que hay algo que me sostiene, es el Espíritu del Señor, pero porque están orando también por mí. Como le debe pasar a usted cuando está pasando lucha, hay un pueblo que está orando por usted. La oración tiene poder. Lo importante es ser sincero con Dios. Señor, soy esto, soy un desastre, como natural. Pero de esto yo sé que vos podés hacer algo, porque sé que tienes el poder para transformar todas las cosas. Él ya sabe de que cómo somos, pero Él necesita escucharlo de nuestros labios para ver que somos sinceros con Él, que no le queremos ocultar nada. No puedo con esta situación, Señor, pero yo sé que tú tienes poder. Y le contaba a los hermanos que fui a orar por una persona que la tiene que operar de próstata y que estaba en la cama, las piernas así y hinchada, y no se podía levantar ni flexionar la rodilla. Y cuando iba en el remis, iba con mamá. Si usted dice que iba, me preparé ayuno y oración
y que iba pum para arriba y que iba pero para enfrentarme a un enjambre de demonios. No, iba débil. En verdad le iba diciendo al Señor: Señor, no tengo fuerzas mías, voy en mi debilidad, voy, pero yo sé que mi fe está en ti y yo sé que vos haces la obra. No necesitas mi fuerza humana, solo necesitas mi fe. Entonces yo sé que con esta fe vos podés hacer algo. Y llegué así a ese lugar, y lo primero que me dijo la persona: mirá cómo tengo las piernas. Se la hinchara así como elefante tenía las piernas. Y si por eso no me puedo levantar, tan hinchada, la rodilla, todo era una. Entonces digo: vamos a hacer una cosa, vamos a orar primero. Uno diría: pero te sentí tan débil, tan allá abajo, ¿qué vas a orar? ¿Qué le podés dar? Es que yo no le puedo dar nada, justamente. El que le da es el Señor. Y eso lo tengo claro. Y pongo las manos sobre la pierna y le digo a mamá: vamos a orar, oremos. Y mi mamá, usted sabe cómo está, que no está bien de salud. Pero antes de salir, la mentalicé, le digo: mamá, si nosotros vamos a ver un enfermo, si el enfermo seguramente cuando nos vea va a llorar por su enfermedad y por la situación y por la desesperación. Si yo voy a llorarle al enfermo, no le ayudo en nada, le voy a tirar más carga. Entonces, bueno, lloremos todo ahora, antes de ir si querés. Fortalecete en el Señor, y cuando lleguemos, aunque veas una situación crítica, lo que tenemos que llevarle nosotros es esperanza. Lo que tenemos que llevarle nosotros es: vamos adelante, que el Señor pueda hacer la obra. Porque vamos a dejarlo al Señor que haga la obra. Pero necesita esa persona que alguien le hable del Señor, ¿no? Y después que vos veas la situación, cuando venimos acá lloramos todo. Pero delante de ellos nosotros tenemos que contagiarla, llevarla a la fe. Y oramos así, hasta mi mamá oró y todo. Y bueno, no se podía levantar. La cuestión es que cuando llegó el mediodía, le llevaban la comida a la cama y dijo: no, me voy a levantar. Y empezó a flexionar la rodilla. Y se sentó en la cama y se paró y se fue al comedor y se comió 2 platos de sopa con mamá ahí. Y estaba alegre, estaba feliz. Y usted dice: ¿quién lo hizo? ¿Yo? A veces venimos y decimos: no, ¿sabe? Porque yo oré. Y si yo no hubiera orado, no hubiera ocurrido el milagro. No somos nada, hermano. Porque yo puedo reconocer, y se lo estoy contando para que sepa, yo necesitaba oración en ese momento. Yo necesitaba que alguien viniera a orar por mí. Sin embargo, me dijeron: hay alguien enfermo, vamos. Para eso me llamó el Señor, vamos. Pero no voy con mi fuerza, va a las fuerzas del Señor. ¿Qué voy a decir? ¿Que lo hice yo? No, lo hizo Él. Sí tuve que estar ahí para darle una palabra de aliento, hablarle del Señor, animarla y orar. Somos canales de bendición, no somos los dueños nosotros, somos un canal de bendición. Y por eso que el Señor quiere eso, que cuando vayamos a algún lado, siempre me ha tocado así, en los momentos en donde yo necesitaba oración, tenía que ir a orar quizás por lo mismo, por otro. Y el Señor hacía la obra allá y acá, porque después cuando vine de allá, ya vine pero fortalecido en el Señor, viendo la obra tremenda que había hecho. Y encima me entero de que yo siempre pongo en el grupo las necesidades que hay, ¿no? Me acuerdo que ella me había dicho que la nietita de 4 años era autista, no pronunciaba palabras, y estaba muy preocupada la mamá por eso. Digo: deme el nombre y vamos a orar. Y se los mandé al grupo. No me recuerdo el nombre porque yo borro todo el grupo, si no ya me caerían todos los mensajes del celular. Y entonces me entero de que esa nena, el primer día que fue al jardín, habló. Y ahora hay que orar para que deje de hablar. Pero habla y se empezó a conectar con el hermano, quedó libre. ¿Quién lo hizo? Cristo lo hizo. Por eso digo, estas cosas son las que nos alientan a nosotros, pero que también no nos despegan de los pies sobre la tierra, somos hombres. Eso no lo perdemos de vista, que es Él el que hace toda la obra, pero que necesita de nosotros como canales de bendición. Y a veces decimos: no, el Señor no puede, ¿qué va a hacer conmigo? Si yo todavía tengo estos pensamientos. Lo hace conmigo, hermano, y también estoy luchando lo mismo que usted. Lo que tenemos que tener es la fe para decirle: yo sé que yo no voy a hacer la obra, la va a hacer Él. Yo no voy a ser el que va a tocarle el corazón, yo solamente oro y le pido: Señor, tócale el corazón. Yo no entro a esa persona y le toco el corazón, es Él. Señor, abrázala a esta persona, que te sienta a ti, que sienta tus brazos de amor, Señor.
no son mis brazos, sino los brazos de Él. Señor, que sea tu poder en la persona, no mi poder, porque yo no tengo ninguno, al contrario, soy débil hombre. Entonces, estoy clamando sobre eso. Entonces Dios, ¿qué hace? Baja su poder, sus brazos las curan a la persona, toma sus cargas y se las lleva. Entonces digo, y necesita de nosotros, que nosotros nos animemos también, que no nos miramos con nuestros ojos y digamos, no, pero yo no estoy preparado todavía. Sí, todos estamos preparados, yo tampoco estoy preparado, Él me prepara, porque para esas cosas Él me prepara, Él me alienta y Él me fortalece. Usted es importante en las manos del Señor, aún con sus defectos, aún con sus defectos, aún con sus luchas, aún con esas cosas que no puede vencer. Acuérdese de Abraham, acuérdese de David, acuérdese de Jacob. No había ni un perfecto, no había ni un perfecto. Ninguno podía tomar del libro de redención, pero los usó para hacer la obra acá en la tierra. Así que usted no diga, no puedo hacer porque no sé hablar, Señor. Yo voy a poner palabra en tu boca, yo voy a usar tus labios. Señor, no me quedan los versículos. Cuando vayas a hacer algo, vayas a hablar con alguien, vas a ver que yo te los voy a recordar. Todo lo que leíste y no te quedó, van a salir como si fuera un disco rígido que aparece todo en la pantalla. Así va a ser. Nosotros a veces nos ponemos límites, pero el verdadero poder hace que se rompa esa limitación nuestra y que fluya el poder de Dios. Solo hay que dejarlo que haga de nosotros lo que Él quiere. Vamos a orar y luego vamos a participar en la Santa Cena. Altísimo y eterno Dios, en el nombre de Jesús, te queremos dar gracias por este momento, por este tiempo. Te pido, Señor, que pongas tu mano sobre nuestras vidas. Y tú sabes que somos débiles hombres, débiles seres humanos, que no tenemos fuerza, que hemos venido justamente a estar reunidos aquí en este lugar para recibir de ti. Yo primeramente soy el necesitado, pero sé que cada uno de mis hermanos que están en este lugar te necesita. Hasta el último día de nuestra vida vamos a necesitar de ti, Señor, porque necesitamos vencer ciertas cosas que solo no podemos, Señor, y por eso nos atraes hacia ti, para que nosotros tengamos la confianza de entregarte todas nuestras cargas, nuestros pecados si hay, Señor, también nuestras dificultades, nuestras debilidades, nuestros deseos, todo, Señor, lo que está expuesto delante de ti y que a veces pensamos que podemos ocultarte, Señor, te lo queremos confesar a ti. Necesitamos que nos transformes a nosotros, que sigas, Señor, haciendo la obra que comenzaste en nosotros hasta el día que nos lleves, Señor, en el nombre de Jesús. Vemos que tus apóstoles, Señor, también pasaban necesidades, que tenían hambre, que tenían frío, Señor, que luchaban, Padre de la Gloria, contra sus propios cuerpos, sus propios deseos. Y nosotros también en este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. No nos desampares. Ayúdanos a poder pasar, Señor, la prueba y fortalécenos en tu espíritu. Señor, te necesitamos. Nos declaramos, Señor, necesitados de ti. Úngenos con tu presencia. Fortalécenos en ti, Señor. Y danos la victoria, Señor, a nuestros problemas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.